que estará a cargo del doctor Juan Scala. Él es médico especialista en medicina estética, director médico de Corporate Clínica Privada y también formado en la organización facial. Tiene una amplia experiencia en el uso de toxina botulínica, ácido hialurónico y bioestimuladores. También es speaker regional de Merck Aesthetics para Latinoamérica y fundador de Corporate Medical Institute, donde lidera programas de capacitación para médicos de toda la ¿Con este avanzo? Démosle un caluroso y fuerte aplauso al doctor Guayestar. Hola, hola. Bueno, qué difícil empezar después del almuerzo. Bueno, ese es, para que puedan escanear, ese es mi Instagram. Y si nos sacamos fotos, etiquétenme, porque si no después yo no los conozco. Estamos viviendo en una era en donde la digitalización y nos estamos metiendo muy rápidamente a lo que es la inteligencia artificial. Y aún así seguimos viniendo a congresos en diferentes partes del mundo, en Mónaco, en París, Cartagena, Buenos Aires, Río de Janeiro. ¿Por qué estamos haciendo todo este esfuerzo para conocer diferentes técnicas, diferentes procedimientos, conocimientos sobre la anatomía del envejecimiento? Estamos buscando conocer algo para llevar a nuestros consultorios, pero a veces nos olvidamos de saber qué es lo que nuestros pacientes quieren, qué es lo que nuestros pacientes están buscando. Y no es lo mismo un paciente que venga de acá de Colombia, un paciente que venga de Tailandia, un paciente que venga de Argentina, porque los deseos de nuestros pacientes van a ser muy distintos. Sin embargo, en mis 12 años de profesión he escuchado muchas veces el término o la expresión en mis pacientes que se note, pero que no se note. ¿Les ha pasado alguna vez? Veo caras ahí. Pagan $1000 un procedimiento y te dicen que se note, pero que no se note. No se entiende lo que realmente están buscando. Pero en realidad, después de mucho tiempo escuchando estas frases, pude entender que lo que los pacientes buscan es un estado facial, en nuestro caso, en donde se represente un estado de salud. Aquello que es lindo, que es bello, que es armónico, es algo que el paciente tiene. Y hace un par de meses estuve en el Congreso Master Hub, un congreso muy importante que se hace en Argentina, del doctor Felice, en donde hablábamos del síndrome de sobrellenado facial, sobre el síndrome avatar. Y me parecen nombres muy pomposos para decirle a un trabajo que está mal hecho en realidad. Un trabajo que no dio el resultado. Imagínense ustedes un carpintero que haga una mesa y les haga una pata más corta que la otra y le ponga el síndrome de la mesa de la pata corta. En realidad le salió mal la mesa. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nos salió mal el resultado. Y buscando en esa presentación, tratar de llevar la presentación a que nosotros somos artistas en lo que hacemos. Por eso que toda la presentación estaba con una estética del arte. Me puse a pensar en ese momento si nosotros realmente somos artistas que crean belleza. Porque crear belleza implica que nosotros podamos desarrollar una técnica y hacer que algo que no es bello se convierta en algo bello. Y ese realmente no sé si es nuestro trabajo. Ser artista implica que todo lo que yo haga tiene que estar mi sello en ese lugar. Si yo hago una pintura, si yo soy Picasso, yo quiero que todos ustedes cuando vean un Picasso se den cuenta que es un Picasso. Si ven un Rembrandt, quiero que se den cuenta que es un Rembrandt. Y si ven un Monet, quiero que se den cuenta que es un Monet. Pero no me imagino a mis pacientes diciendo tengo una cara guadiscala. No me imagino a mis pacientes buscando un sello artístico del que a mí me represente. Y no sé si ustedes conocen este caso. Este caso fue muy famoso hace unos 10 años. Esto pasó en una iglesia en Inglaterra. Esta obra maestra que está acá a su izquierda, esta señora que está acá abajo, por decisión propia, lo descolgó e hizo lo que ella consideraba una restauración del cuadro. Un desastre total. Tal fue el desastre que hoy esa obra maestra invaluable, destruida totalmente, la gente va a esta iglesia a ver la obra en la forma que la señora hizo su restauración. Entonces cambia el concepto de artista, en donde el artista puede imprimir un sello de su autoría
en el arte que está creando para pasarnos a algo más sutil, para pasarnos a la restauración del arte que ya está ahí, de la obra maestra que ya está ahí. Porque si al carpintero que hizo esta mesa con una pata más corta, lo más grave que le puede llegar a pasar es que se quede con la mesa y que no se la venda a nadie, o que la tenga que vender muy barata o la tenga que vender como leña. Pero nosotros, si hacemos un síndrome sobre llenado facial, si nosotros hacemos un inesteticismo en un paciente y eso lo presentamos, estamos destruyendo una obra maestra. Y lo vemos y lo vemos muy seguido. Yo creo que en un congreso de Mónaco una vez dije que iba a inventar la hialuronidasa en spray para empezar a tirar a la mayoría de los colegas que estaban ahí, porque era impresionante los overfillers que había en ese momento. Nosotros ya tenemos arte en nuestros consultorios y nuestra misión es quitar el barniz oxidado, nuestra misión es poder crear una reconstrucción del paciente para que el paciente pueda mostrar su propia belleza. No es nuestra misión hacer un trabajo nuevo, nuestra misión es aún mucho más importante, mucho más difícil y con una responsabilidad mucho más grande, que es la de restaurar. Vamos a restaurar proporciones, vamos a restaurar equilibrio y para eso necesitamos un gran conocimiento de la anatomía, que ustedes lo tienen, y tienen que complementarlo con la anatomía del envejecimiento para que ustedes puedan entender por qué la cara envejece, qué es lo que pasa en la piel, qué es lo que pasa en la grasa, qué pasa en los músculos, qué pasa en los ligamentos, qué pasa en el hueso. El hueso se reabsorbe después de los 35 años, principalmente los huesos largos, y la mandíbula es un hueso largo. Si a eso lo acompañamos con pérdida de volumen en los panículos grasos de la cara, vamos a tener una cara que parecería que está derretida cuando en realidad está desinflada. Te lo estoy grabando también, así que te lo voy a pasar, para que no se te canse la mano ahí con el teléfono. Entonces, a la hora de diagnosticar un paciente, este es mi paso, o sea, esta es mi forma de trabajar. Yo tomo 5 fotografías, frente, los 2 oblicuos y los 2 perfiles. Veo los vectores que el paciente tiene, cuáles son los vectores que van hacia abajo en su cara, que están generando este efecto o esta mirada triste, porque lo que nosotros no restauramos una pintura estática, nosotros no restauramos una escultura que está en una sola posición. Restauramos algo que es dinámico y la dinámica que tiene la cara de nuestros pacientes es la capacidad que tiene para expresar emociones. Entonces, si a una paciente se despierta a la mañana con toda la felicidad del mundo y alguien viene y le dice, tenés cara de triste o tenés cara de cansada, no está pudiendo expresar su verdadero sentimiento y va a empezar a vivir el sentimiento que su cara está proyectando. Y es su misión lograr que el paciente recupere su capacidad para poder expresar las emociones que realmente están sintiendo. Si ustedes le frisan la cara a un paciente, no va a tener ninguna arruga, pero están pensando en una cara solamente a nivel estático, no a nivel dinámico. La pérdida de volumen en el rostro es el factor más importante que tenemos que considerar y dividir la cara en su parte que proyecta como en su parte que liftea, siguiendo la línea ligamentaria que seguramente ustedes ya vieron, y si no la vieron, busquen línea ligamentaria de Cotofana. Para entender anatomía del envejecimiento hay que buscar a Cotofana, es más fácil. Vuelvo al anterior. Vitalidad. ¿Qué estoy viendo? La piel, estoy viendo la salud del paciente. Yo pincho un paciente y no me viene una gota de sangre, pregunto si el paciente es fumador, porque estoy haciendo una vasoconstricción periférica. Le pregunto al paciente qué es lo que come. Yo hago medicina ortomolecular, medicina del envejecimiento funcional y también tengo una diplomatura en nutrición humana y yo trabajo mucho la alimentación de mis pacientes y los suplemento a mis pacientes. La medicina regenerativa, que tanto estamos hablando, la medicina estética regenerativa, se refiere a que tenemos que restaurar el máximo nivel de salud en nuestros pacientes. Y a eso nos referimos no solamente al nivel que yo puedo ver, sino también al nivel que el paciente realmente esté teniendo un estado de salud. Si mi paciente hace un bioestimulador y tiene una alimentación vegana, no va a tener el mismo resultado que un paciente que tenga una alimentación carnívora. Porque por una cuestión de bioestimulación yo estoy dando una señal al organismo, pero eso no quiere decir que vaya a tener una respuesta de parte del organismo porque no lo puede hacer. Y el valor, me refiero a qué es lo que el paciente ve.
Porque la imagen corporal que el paciente tiene de sí mismo no es la misma que vemos en las fotos. Yo por eso cuando discuto el paciente no discuto con el espejo, discuto con la foto. Porque nuestra imagen corporal no es lo mismo que lo que sale en la foto. Generalmente nos vemos mucho mejor o creemos que nos vemos mucho mejor de lo que aparece en la fotografía. Entonces con este diagnóstico, utilizando estos 5 factores, yo me puedo sentar a hablar con el paciente y decir, podemos hacer este tipo de tratamiento o este tipo de tratamiento. Pero ¿cuántas veces les pasó en el consultorio que viene un paciente que necesita un tratamiento de toxina botulínica en todo el tercio superior, pero el paciente te pide una zona? Y vos le querés explicar que necesita 2 zonas, al menos, porque querés trabajarle el frontal, porque los músculos trabajan en sinergia entre sí. ¿Y qué dice el paciente? Me querés vender otra zona. Es por eso que ayer hablé con ustedes y les dije que yo había monopolizado el marketing en mi técnica de Full Tox, en donde yo le vendo al paciente un solo tratamiento que me lleva a mí 100 unidades, pero yo en mi consultorio decido, yo con lo que yo sé y escuchando qué es lo que el paciente le da valor, yo decido cómo voy a distribuir esa jeringa o esas unidades. Entonces ustedes se enfocan en vender un solo tratamiento, porque lo malo de las técnicas es que mientras la técnica es más amplia, soluciona menos cosas. Si la técnica es muy específica, se la puedo aplicar a la menor cantidad de personas. Entonces lo que yo hice fue lograr una técnica en el marketing, pero que es súper amplia en mi consultorio. Y lo mismo que hice con toxina botulínica es lo que hice con mi Full Face, con mi protocolo WOW, que es un protocolo que antes tenía otro nombre, que era mucho más pomposo, pero mis pacientes empezaron a decir wow cuando se veían ante el espejo, y se los voy a mostrar. ¿Cómo hice este protocolo? ¿En dónde apunté con este protocolo? Empecé a seguir al Dr. Nabil. El Dr. Nabil creó la técnica de blend, ustedes usan más el término híbrido, mezclar productos. El Dr. Nabil mezcla hialurónico con Radies. Y yo utilicé esa técnica después de seguirlo varios años, porque a veces una técnica o un producto puede dar muy buen resultado, pero eso no quiere decir que tenga seguridad a largo plazo. Entonces, siguiéndolo hace varios años, después de 5 años en el tratamiento de blend, donde pudo presentar un montón de casos, más de 2000 casos científicos sin una complicación, dije, bueno, esto no solamente sirve, sino que también es seguro. Y antes, para trabajar toda una cara, cuando yo hacía una armonización facial, podía utilizar 7, 9, 12, 18 jeringas, que es el máximo que usé, de ácido hialurónico. Pero ese no es algo que yo puedo, eso no es una cantidad de hialurónico que yo puedo utilizar en todos mis pacientes, porque muchos de mis pacientes van a hacer un síndrome de sobrellenado facial si le pongo esa cantidad de volumen. Entonces empecé a utilizar Radies como bioestimulador, y lo que me pasaba con Radies es que los pacientes estaban divinos, apenas los inyectas, el producto empieza a bajar hasta que en la semana se empiezan a ver los resultados, el paciente ya se olvidó cómo tenía la cara y empezamos a escuchar que esto no me dio resultado. Y tenés que mostrarle fotos de antes y después para que el paciente realmente vea lo que está teniendo. Entonces, utilizando la técnica de Di Maio, mezclando con Nabil, mezclando con mis conocimientos de anatomía, tratando de dar un resultado de alto impacto en el paciente. A mí no me gusta que sea algo que sea un complemento. Yo no hago tratamientos de complemento. Mi tratamiento tiene que ser el que da el resultado. Yo tengo que darte el antes y el después. Ahora sí, a esto le pueden sacar una foto porque lamentablemente por tiempo no les puedo explicar toda la técnica, pero yo hago 2 blends. El primer blend, y esto es lo bueno del protocolo, que ustedes lo pueden ir modificando y lo pueden ir adaptando a cada uno de sus pacientes, pero esta sería como la forma básica de utilizar el tratamiento. El primer blend, pongo un hialurónico, 1 centímetro cúbico, un Radies 1,5 y le agrego 0,5 centímetros cúbicos de lidocaína. Esto me va a dar un total de 3 centímetros cúbicos. Y al segundo blend lo hago exactamente igual, pero le agrego o 1 centímetro más de lidocaína o 1 centímetro más de solución fisiológica. Uso 2 blends para toda la cara del paciente. Porque encima cuando trabajas con hialurónicos, cuando a un paciente le decís, porque acá estoy obteniendo en total 7 centímetros cúbicos, si yo a un paciente le digo que le tengo que aplicar 7 jeringas de ácido hialurónico, el paciente dice, tengo la cara fatal, necesito un montón de producto para poder repararme. Entonces empezamos a trabajar también con el estado emocional del paciente.
Y el paciente dice, no, doctor, póngame 3. Y ustedes saben que con 3 no pueden hacer todo lo que en su mente tienen planificado hacer, porque no es una cuestión solamente de volumen, sino hacer interaccionar lo que yo estoy haciendo para decir, bueno, esto lo pongo acá para voluminizar, esto me va a hacer efecto de lifteo, esto me va a abrir la mandíbula, esto me va a cambiar el mentón. Y ahí tienen justo una imagen en donde hago mi protocolo con aguja, pero yo les recomiendo que trabajen con cánula. Esta es la otra foto que tienen que sacar porque son los volúmenes de cómo voy a distribuir estos dos blends, pero en términos generales, el primer blend, que sería... estas cosas nunca andan. Bueno, no importa. El primer blend, el que está ahí arriba, voy a trabajar 1 centímetro en diferentes áreas, pero 1 centímetro va a ir en todo el tercio superior, 0,2 en la fosa perimiforme del surco nasogeniano. Voy a poner 0,3 en el pómulo anterior, que lo puedo hacer en abanico para ponerlo debajo de la ojera, para levantar la ojera. El paciente viene con ojeras y pide por ojeras, le hacemos ojeras y le hacemos bolsa, porque el problema estaba en el pómulo, pero el paciente no lo entiende. Y el resto del producto de este blend, que es más concentrado, va a ir detrás del shoulder. El otro blend, que es un poquito más diluido, que es el que está con un azul un poquito más oscuro, de los 4 centímetros cúbicos, 0,5 los voy a poner por encima del macetero en abanico hacia atrás, y después el resto del producto, en la mayoría de los casos, lo voy a poner en el mentón, en el espacio entre el labio y el mentón, debajo de la mandíbula y en algunos casos en el ápice del mentón. Pero el área más importante es entre el labio y el mentón, porque yo no quiero proyectar el mentón hacia adelante, sino que quiero que se me alinee con la línea de la mandíbula. Y nosotros sabemos que el envejecimiento hace que el mentón se retraiga, los panículos grasos que están por encima del mentón se retraigan también, y con la fuerza del mentalis nuestro mentón se va hacia arriba. Si yo lo proyecto solamente, voy a estar avanzando en una línea recta cuando debería estar avanzando hacia adelante, pero hacia abajo también. Esta es una paciente que conozco desde que nací porque es mi mamá. La primera foto es el antes, la segunda foto es el después inmediato, miren el show, y la tercera foto es al mes. Todos mis protocolos les saco foto antes, después, al mes y a los 6 meses. Y el cambio en la piel es muy importante. Fíjense áreas que no traté con el tratamiento, como por ejemplo el párpado. El párpado no está tratado. Aún así, una variación de esta técnica es utilizar parte del segundo blend en la zona temporal. Y es a eso lo que se debe la mejoría en la posición de la ceja y en la posición del párpado. ¿Pueden ver el cambio en la capacidad de expresar emociones que tiene mi mamá en el antes y en el después? No le vamos a decir que tiene cara triste antes, pero la emocionalidad que tiene en la primera foto no es la misma emocionalidad que representa en la última foto. Y esto me pasa con los otros pacientes. Fíjense en el antes. Estas fotos están sacadas en el mismo consultorio, con la misma cámara, con la misma distancia, con la misma luz. Miren la piel cómo cambia. ¿Cuál es el área más difícil para tratar la cara? Que es lo que todos los pacientes te piden, es el show. El show es una complicación de inesteticismo que pasan en el resto de la cara. Aún así, con este protocolo se puede tratar el show y tener resultados en donde le devolvemos la armonía y las proporciones del rostro. Para eso tenemos que entender cuáles son las proporciones naturales que tenemos y cómo hacer para devolvérselas. Porque van a tener pacientes, y lo tienen, pacientes que tienen la cara deflacionada, que tienen un show de este tamaño, y vienen al consultorio y te dicen, es esta la arruguita la que me molesta. Y ustedes saben que la arruguita no está envejeciendo a ese paciente, pero el paciente que no tiene conocimientos en esto, solamente va a hablar y te va a pedir lo que conoce. Entonces vemos labios de 25 años, porque ustedes pueden hacer muy buenos labios, pero si lo hacen en un rostro que parece de 50, el labio se nota, y volviendo a lo anterior, no importa si el resultado que ustedes tienen es lindo o no es lindo, si se nota, está mal hecho. Si la gente dice qué lindo labio que te hiciste, está mal hecho. Por más bonito que ustedes, quiere decir que ustedes no pudieron trabajar en ese paciente, en poder explicarle y en convencerlo, y sé que es lo más difícil, para que entienda cuál es
el beneficio que puede llegar a obtener si ustedes le hacen un buen pómulo. Este es un caso que les quería presentar el último, que es una paciente que vi hace muy poquito. Fíjense la emocionalidad de la mirada entre el primero y el último. Mismo lugar, mismas fotos, misma iluminación y fíjense el cambio en la piel. Ese es un resultado wow. Cuando el paciente se ve, no sabe qué es lo que le pasó, pero se identifica con la imagen que está dando. Este es un QR que ustedes pueden escanear para que puedan aprender de manera online tanto lo que aprendimos a hacer ayer como lo que es este protocolo. De todas maneras, estas dos charlas, para los que me sigan en Instagram acá, y esto se los pido, escríbanme y pónganme Doc, poneme en Mejores Amigos, porque en Mejores Amigos es donde pongo todas las cosas académicas para médicos, donde voy a subir las charlas de hoy. Así que espero, chicos, que se lleven este mensaje de que ustedes vienen a restaurar una obra de arte, que ustedes pueden arruinar una obra de arte o pueden hacer que esta persona camine con seguridad, que tenga la capacidad de expresar sus emociones, que realmente ustedes pueden haber trabajado en el autoestima y que su mano, su trabajo, nunca se tiene que ver. Gracias, chicos. Muchas gracias al Dr. Wally Scala. Para enviar sus preguntas, por favor,